de las válvulas. Sin embargo, no es la principal, no es la única causa. La otra de las principales causas que hemos mencionado en la anterior clase es la degeneración o el envejecimiento de las válvulas. Aquí tenemos la insuficiencia mitral, que es si en la anterior estenosis era la mala apertura, en la insuficiencia sería la dificultad, la mala oclusión o el mal cerrado, si queremos llamarlo así, de la válvula mitral, lo que nos va a producir una deficiente oclusión de esta válvula, por lo cual va a producir un retorno de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, que normalmente no debería darse. Entonces, como diagnóstico o como concepto vendría a ser la mala oclusión de la válvula mitral, el mal cerrado de la válvula mitral, el cerrado deficiente de la válvula mitral, con el consiguiente retorno de sangre de una cavidad, como en este caso el ventrículo izquierdo, hacia la aurícula izquierda, que normalmente no debería ocurrir. Y dentro de las causas, pues hemos visto, como en la anterior, existen varios tipos de causas. La principal, ya hemos dicho, la reumática y el envejecimiento. Sin embargo, también hay una causa congénita. Y los defectos congénitos de las valvas van a producir la mala oclusión de esta válvula. Ahí también, dentro de este grupo, está ahí lo que vamos a ver en el siguiente tema, el prolapso de válvula mitral. La cardiomiopatía hipertrófica, que también va a producir una oclusión. La comunicación interauricular, tipo ostium primum, que se asocia al cleft mitral. Y dentro de las adquiridas, dentro de la aguda, la insuficiencia mitral con ruptura del músculo papilar, especialmente en los isquémicos. La angina aguda con una disfunción del músculo papilar y consiguiente insuficiencia mitral. Los traumatismos por traumatismo cerrado de las válvulas. Las infecciones como las endocarditis, que hemos visto en las clases anteriores, que va a producir una ruptura de la cuerda tendinosa. Y la insuficiencia mitral aguda, ¿no? Dentro de estas, las que hemos mencionado anteriormente, sobre la insuficiencia mitral crónica, ¿no? Aquella que ya se perpetúa en el tiempo y que puede ser por, entre otras cosas, la esclerosis o también la degeneración mixomatosa de la válvula. Dentro de las adquiridas crónicas, pues la cardiopatía reumática, se dice que 1/3 de los casos se presenta con valvulopatía mitral. Recuerden que la válvula mitral es la que más se afecta, seguida de la válvula aórtica en la fiebre reumática. Es más frecuente en varones. La otra causa de cardiopatía o de valvulopatía mitral, de insuficiencia mitral crónica, es la calcificación del anillo, de esclerosis, ¿no? Más frecuente en pacientes con insuficiencia renal, mujeres mayores, las hipertensas y los diabéticos tienen más tendencia a tener esta insuficiencia mitral. La cardiopatía isquémica, la cardiomiopatía dilatada son otra de las causas de insuficiencia mitral. Se dice que una insuficiencia mitral es progresiva y se va incrementando. Y, vamos a ver, estoy poniendo mi pantalla. ¿Me salí de la pantalla, Héctor? ¿No? ¿Me están viendo? Sí, doctor, se ve normal, doctor. Entonces se dice que una insuficiencia mitral genera más insuficiencia mitral. Y por eso es que se dice que es progresiva, va incrementando. Miren, ahí tenemos un corte del ventrículo izquierdo. Vamos a habilitar aquel puntero para que podamos verlo mejor. Aquí está el ventrículo izquierdo, el septo interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, donde están los músculos papilares, las cuerdas tendíneas, el velo anterior y posterior de la válvula mitral, ¿no? La pared del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y
también el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta, la válvula aórtica y la aorta ascendente. Entonces aquí la válvula mitral se hace mucho más evidente con su velo anterior y aquí su velo posterior. Entonces la afección, la afectación, ¿no?, la lesión de esta válvula va a dar origen a la falla, en este caso a la insuficiencia mitral. Recordando anatomía, recordemos que tiene un velo anterior y un velo posterior. Y esta no es una válvula sana, es una válvula enferma, ¿no?, con una ruptura del músculo papilar posterior. Y aquí están el velo posterior, las cúspides, el velo anterior. La insuficiencia mitral, entonces, podríamos dividir en dos tipos de mecanismos que causan insuficiencia mitral, ¿no? Una, en la insuficiencia mitral aguda, el incremento de eyección de la sangre en la aurícula izquierda, en la fisiopatología, que va a tener más volumen, ocasiona distensión máxima de las fibras musculares de la izquierda, y esto va a sobrecargar el volumen de la aurícula izquierda primero, y al llegar a diástole va a recibir mayor volumen el ventrículo izquierdo. A pesar de eso, el volumen de eyección va a disminuir. ¿Por qué? Porque en cada latido un porcentaje del volumen del ventrículo izquierdo va a retornar hacia la aurícula izquierda. Recuerden que la distensibilidad de la aurícula izquierda va a estar disminuida. En la insuficiencia mitral, la distensibilidad va a estar disminuida porque la aurícula no está preparada. Por consiguiente, va a aumentar la presión de fin de diástole en la aurícula izquierda. Y quienes llevan sangre a la aurícula izquierda, las venas pulmonares. Va a aumentar la presión en forma retrógrada a las venas pulmonares, y esto hacia la membrana alveolo capilar. Por consiguiente, va a producir aumento de la presión en esta zona, congestión pulmonar, ¿no?, y con bajo gasto, porque hemos dicho que disminuye el volumen de eyección, pero con función sistólica normal. En la ecocardiografía lo que tú vas a tener es una buena contracción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, funcionalmente va a tener menor gasto cardíaco y va a producir congestión por este aumento de la presión de fin de diástole que estábamos mencionando. Si aquí tenemos un esquema o una gráfica en la cual vemos el ventrículo izquierdo con un volumen determinado y la aurícula izquierda con una presión determinada desde el punto de vista normal, en una insuficiencia mitral aguda lo que va a hacer es un aumento de volumen del ventrículo izquierdo, aumento de volumen y de presión, miren, llega a 25 milímetros de la aurícula izquierda, pero como sus fibras no están preparadas, ya lo hemos dicho anteriormente, aumenta la presión. Y de los que llegan, aquí parecería más aurícula derecha, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Y va a aumentar el volumen, va a aumentar la presión, y esto también en los que reciben, ¿no? Acá está recibiendo las venas pulmonares, la 1, 2 arriba, 3 y acá posteriormente otra cuarta, y eso va a aumentar en forma retrógrada la presión, ¿no?, y va a hacer que haya congestión pulmonar. Por consiguiente, un síntoma de la insuficiencia mitral vendría a ser la disnea. La insuficiencia mitral crónica tiene algo parecido, sin embargo, aquí ya la aurícula izquierda va a estar preparada. Por consiguiente, va a tener una fase asintomática, debido a que la distensibilidad del ventrículo izquierdo está incrementada y lo que va a favorecer que el aumento de la presión de fin de diástole no se incremente en forma tan brusca, sino progresivamente, y ya cuando esté en etapas tardías de la evolución. Ahí es donde se va a incrementar mucho más la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección no se va a alterar,
va a ser adecuada, ¿no? Puede llegar con la cronicidad a algún grado de disfunción, con una fracción de eyección menor del 60% y un grado de disfunción, pero como hemos dicho, las paredes de la aurícula izquierda, al ser un problema crónico, se van a distender, ¿no? Y estos músculos que se van a distender, la aurícula izquierda va a estar más dilatada. Entonces, en la cronicidad está el secreto de que el paciente esté asintomático. Posteriormente, el ventrículo izquierdo se dilata, va a haber una disfunción ventricular por aumento de volumen de fin de sístole, ¿no? De fin de diástole, por supuesto, y también va a aumentar la presión de fin de diástole, y esto sí nos va a llevar en etapas tardías a la congestión pulmonar. Esta dilatación del ventrículo izquierdo va a hacer que el anillo de la válvula mitral se dilate y va a producir mayor insuficiencia mitral. Por consiguiente, va a incrementar la insuficiencia mitral y va a empeorar el cuadro clínico, ¿no? Progresivamente. Y aquí nuevamente vemos con una insuficiencia mitral crónica compensada como la presión se ha incrementado, pero no tanto, 15 milímetros de mercurio, normalmente era 10, ¿no? En la aguda llegó hasta 25. El volumen, ¿no? Que eran 95 mililitros acá, y el volumen en el fin de diástole 240, ¿no? Y aumento de la presión en forma retrógrada hasta 95 mililitros y del volumen. En la descompensada, como ya está dilatado, la presión se va a incrementar en el de fin de diástole, en el ventrículo izquierdo, el volumen también de fin de diástole se incrementa, por consiguiente aumenta la presión retrógrada y aumenta la presión en la aurícula izquierda, y eso va a hacer que haya congestión pulmonar. Los síntomas, los signos y síntomas que tiene un paciente con insuficiencia mitral va a depender. Si es una insuficiencia mitral aguda, va a llevarnos a la congestión pulmonar. Y el síntoma principal va a ser la disnea. Y puede llegar al edema agudo de pulmón. Por consiguiente, tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos un paciente, por ejemplo, con un síndrome coronario agudo. Si nuestro paciente con síndrome coronario agudo va a tener disnea súbita y le resultamos crépitos, hay que estar pensando, y un soplo, hay que estar pensando en que podría estar relacionado a una insuficiencia mitral aguda por disfunción o por ruptura de las cuerdas tendinosas o del músculo papilar de la zona infartada. El paciente va a tener manifestaciones como ortopnia, disnea paroxística nocturna, y si es que es paciente crónico, ¿no? Con los meses, los años, va a llegar a ser signos de falla del lado derecho. Entonces, la disnea va a ser progresiva, ¿no? Y la fatiga se va a presentar, el paciente ya no va a tolerar la actividad física, va a entrar con signos de insuficiencia cardíaca y puede llegar a disnea paroxística nocturna, ortopnia que ya hemos mencionado, ¿no? Y todas las manifestaciones de falla cardíaca que conocemos. Va a presentar palpitaciones, ¿no? Que es la sensación de latido cardíaco, y puede desarrollar, así como en la estenosis mitral, hasta fenómenos de fibrilación auricular. Y algunos dicen que desarrolla incluso más frecuentemente fibrilación auricular que algunos otros pacientes que tienen estenosis. Al examinar al paciente, lo que vamos a encontrar es un choque de punta. Sin inspección vamos a ver el choque de punta,
va a estar el ventrículo izquierdo como está dilatado. En las fases agudas no vamos a encontrar mucho, no va a haber un choque de punta, pero en las fases crónicas, en la insuficiencia mitral crónica, lo que vamos a ver es una cardiomegalia. Por consiguiente, se dilata el ventrículo izquierdo, como hemos mencionado, y lo que va a haber es un choque de punta, que está desplazado hacia abajo, o sea, de lo que era normal en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, va a ser desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. Ya hemos dicho por una sobrecarga de volumen, ¿no?, que existe en estos pacientes. A la auscultación, bueno, el impulso ventricular izquierdo, como va a dilatar, también vamos a hacer no solo que el choque de punta se desplace, sino si ponemos la mano izquierda sobre la zona donde está el ventrículo izquierdo, vamos a sentir un impulso fuerte en el nivel del tórax, y en semiología habíamos hecho esto, y eso se llama impulso ventricular izquierdo, que nos está traduciendo la dilatación del ventrículo izquierdo. Porque hay una sobrecarga de volumen. A la auscultación vamos a escuchar unos ruidos cardíacos, pueden estar taquicárdicos, puede haber un tercer ruido, ¿no? Y incluso ese tercer ruido puede ser tan fuerte que se puede palpar, puede haber un trill o un frémito. Si a la auscultación el paciente, el primer ruido generalmente está disminuido, los ruidos cardíacos, ¿no? El impulso ventricular izquierdo, que hemos mencionado, está desplazado. Primer ruido cardíaco puede estar disminuido. El segundo ruido cardíaco desdoblado. El tercer ruido cardíaco nos dice que la insuficiencia mitral es severa, entonces ya estamos en falla cardíaca. Y si hay un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, ¿no?, que se dice que quiere decir un desdoblamiento amplio y fisiológico, ¿no?, que vamos a encontrar. Este es vemos aquí una estenosis mitral, en la que hemos visto el soplo. En la insuficiencia mitral el soplo no sería, o que diga, en la estenosis mitral el soplo sería diastólico, en la insuficiencia mitral el soplo es sistólico, ¿no? Entonces es un soplo en barra holosistólico, ¿no?, con un primer ruido que hemos dicho que puede estar disminuido ligeramente. Espérenme un ratito que estoy descorriendo esto. A la palpación habría que palpar los pulsos. Y uno de los pulsos que podríamos encontrar es el pulso Zeller, ¿no?, que a veces puede tener, que es parecido al de la insuficiencia aórtica, y puede tener cierto grado de pulso Zeller el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen, sin embargo cae rápidamente. La presión arterial es normal, salvo en los pacientes con insuficiencia mitral aguda, y que pueden tener una presión diferencial muy corta. Entonces, el soplo, como hemos mencionado, va a ser protosistólico al inicio, protosistólico, o sistólico temprano, porque la diferencia de presiones no dura mucho, ¿no?, y el soplo se puede irradiar hacia la axila. Hay algunos exámenes auxiliares que podemos encontrar. Podría ser en el electrocardiograma. Lo que vamos a ver es si está en ritmo sinusal, crecimiento, dilatación, si es crónico, dilatación de la aurícula izquierda. Si es agudo, taquicardia sinusal, y no vamos a ver dilatación ni de aurícula ni de ventrículos. Si es crónico, también lo que vamos a ver es dilatación de cavidades izquierdas, crecimiento del ventrículo izquierdo, con R's altas, como ven acá, B4, B5, ¿no? Aquí vemos un electrocardiograma en fibrilación auricular, que hemos dicho que se presenta. Si hacemos la radiografía de tórax y el paciente tiene una insuficiencia mitral aguda, no va a haber cardiomegalia, como en este caso. Va a haber una silueta cardíaca normal con un edema agudo de pulmón, incluso una radiografía con alas de mariposa.
En la insuficiencia mitral crónica, sí vamos a ver como en este caso, una gran dilatación del ventrículo izquierdo que está aquí y vamos a ver una gran cardiomegalia con signos de congestión pulmonar. Aquí tenemos otra radiografía en la que se ve la dilatación del ventrículo izquierdo, como el impulso ventricular izquierdo, como la punta del ventrículo izquierdo, que debería estar aquí más o menos, se ha desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, con una cardiomegalia, ¿no? La dilatación de la aurícula izquierda también vamos a ver esta zona, que debería ser mucho menos convexa, y las venas pulmonares también están, se ven aquí en esta zona, se ven unas venas pulmonares incrementadas. En la ecocardiografía, lo que vamos a encontrar, aquí vemos una ecocardiografía, este es el ventrículo izquierdo, este es la aurícula izquierda y esta es la válvula aórtica y la aorta. En sístole, como ven aquí, miren, las paredes de los ventrículos se están aproximando, la cámara izquierda está disminuida porque está en sístole, la sangre debería salir por esta zona y por toda la aorta. Sin embargo, vemos que una gran cantidad de sangre está produciendo el retorno de la sangre y pasando la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y vemos una aurícula izquierda dilatada. E incluso aquí impresiona que pasa por una comunicación interauricular hacia hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha, que también tiene una válvula tricúspide con insuficiencia tricuspidia. Y aquí se ve mucho más notorio, en sístole se ve que hay una insuficiencia mitral ya moderada, o aquí una insuficiencia mitral severa. Miren cómo en sístole la sangre que no debería retornar nada, regresa y ahí se ve un jet de regurgitante que choca contra la pared superior de la aurícula izquierda. El tratamiento de los pacientes con insuficiencia mitral aguda, pues hay medidas generales: disminuir el volumen, no sobrecargar, dieta hiposódica y reposo. Pero muchos están asintomáticos, algunos de ellos oligosintomáticos, y dependiendo de la severidad del cuadro pueden estar con síntomas como insuficiencia cardíaca que hemos mencionado anteriormente. A todos los pacientes que tengan insuficiencia mitral deberíamos hacer una profilaxis antimicrobiana, especialmente si son sometidos a procedimientos odontológicos o procedimientos quirúrgicos o procedimientos, si es que es invasivos, gastroenterológicos. El tratamiento diuréticos a la cabeza. Los beta bloqueadores se dice que no se recomienda que estén en taquicardia estos pacientes. Sin embargo, también tenerlos en bradicardia va a hacer que la insuficiencia empeore. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado. Nos ayudan los beta bloqueadores. Los digitálicos, solo en aquellos pacientes que están en fibrilación auricular con signos de falla del lado derecho, para que no estén taquicárdicos, ¿no? Y aquí tenemos los esquemas. Voy a tratar de llevarnos esta ventana más arriba, de qué es lo que debemos, y las recomendaciones de las últimas guías, de qué es lo que debemos hacer ante un paciente con insuficiencia mitral. Si tienes un paciente con regurgitación mitral o insuficiencia mitral, tienes que preguntarte si esta es una insuficiencia mitral primaria y cuál es la severidad de la insuficiencia mitral. Para eso hay signos ecocardiográficos como la vena contracta, el volumen regurgitante, la fracción de eyección, el orificio del ero que llamamos de regurgitación, y si hay dilatación del ventrículo izquierdo. Con todo esto, te preguntas si además está severo, si está asintomático o si está sintomático. Si está asintomático, que puede ser estadio C, vemos la fracción de eyección. Si la fracción de eyección ha caído menos de un 60% o
el ventrículo izquierdo tiene más de 40 milímetros, debería ir a una cirugía de válvula mitral, un reemplazo de válvula mitral, ¿no? O por lo menos a una corrección, si se puede, a, a un reparo de la válvula mitral. Si la fracción de eyección es más de 60%, el paciente está asintomático, el ventrículo izquierdo y la longitud del ventrículo izquierdo en fin de diástole, de sístole, es menos de 40, bueno, lo que voy a decir que habría que ver porque el reparo de la válvula tiene un éxito más del 95% y una expectativa de mortalidad menos del 1%. Entonces, debería ir a la cirugía de reparo de la válvula mitral, ¿no? Con un nivel de evidencia menor que este paciente que sí tenía mayor compromiso, ¿no? Pero si el paciente está sintomático y después desarrolla fibrilación auricular nueva o la presión sistólica pulmonar está más de 50 milímetros o de hipertensión pulmonar moderada, habría que ver si ya vamos a reparo o vamos a un periodo de monitoreo, ¿no? Si el paciente está con insuficiencia mitral severa por todos estos signos ecocardiográficos y está sintomático con una fracción de eyección más de 30%, debe ir al reparo de la válvula. Pero si la fracción está menos del 30%, la cirugía se debe dar, pero el nivel de evidencia es menor. Sin embargo, ya debería ser operado. Entonces, en otras palabras, si el paciente tiene una insuficiencia mitral severa y está sintomático, debemos tratar de reparar cuanto antes la válvula, principalmente si tiene una fracción de eyección limítrofe o comprometida, ¿no? Si no está muy comprometida, también deberíamos ver, y si desarrolla nuevos signos de fibrilación auricular, también. Si hay una progresiva insuficiencia mitral, pero la vena contracta y no cumple los criterios de severidad, sino de moderada, también podríamos estar monitorizando y hasta que cumpla los criterios para ser intervenido. Si es una insuficiencia mitral secundaria, que puede ser por un infarto agudo de miocardio, una isquemia, lo que deberíamos considerar es el cateterismo cardíaco, ¿no? Signos de falla, tratamiento, y ver si está sintomático. Si está clase funcional 3-4 de los síntomas, debería ir a una cirugía de reemplazo, pero con menor nivel de evidencia. Si está asintomático y es severa la insuficiencia mitral, habría que monitorizar hasta que cumplan los criterios de cirugía. Y si es progresiva la insuficiencia mitral, también un periodo de monitorizar hasta que llegue también a los criterios de severidad. Pero en este caso deberíamos hacer un cateterismo cardíaco, un estudio de las arterias coronarias, para ver ahora si va a entrar a una cirugía por bypass y otras, se recomienda también el reemplazo o la corrección de la válvula. Estos son las últimas guías dadas sobre las recomendaciones de una insuficiencia mitral crónica primaria, ¿no? Está recomendada si el paciente está sintomático con una insuficiencia severa y una fracción de eyección entre 30%, pero con una clase funcional o un estadio D de insuficiencia cardíaca. La cirugía también es recomendada para pacientes asintomáticos y pacientes con insuficiencia mitral primaria severa crónica y disfunción del ventrículo izquierdo, que está entre 30 y 60%, con un volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo mayor de 40 milímetros o milímetros en la ecocardiografía, ¿no? Y aquí, si podemos seguir viendo, vamos a ver cuándo se dice recomendación de reparo de la válvula, ¿no? ¿No? Cambio de la válvula, reparo de la válvula, o algunas otras indicaciones más, con un nivel de evidencia 1, 2 y en quienes está contraindicado. Una insuficiencia mitral debería no ser realizar el tratamiento de aislado si está, si hay solo por el grado de severidad, ¿no? Y si no hay compromiso de una de
la mitad de la valva posterior, a menos que haya sido, que se haya intentado y no haya podido ser adecuado el reparo de esta. Se están haciendo estudios y ahora en algunos países se estuvo realizando lo que es la colocación de válvulas mitrales percutáneas, ¿no? Y reparo de estas, en nuestro país no tenemos todavía esa experiencia, ¿no? Pero aquí tenemos una indicación, en clase 2B, el reparo de la válvula mitral transcatéter puede ser considerado para pacientes severamente sintomáticos, NIJA clase 3 y 4, con una insuficiencia mitral severa crónica, ¿no? Que está en estadio D, un tratamiento óptimo y que está sintomático, y que tienen una anatomía favorable para el reparo y un procedimiento razonable con una expectativa de vida, pero que tiene contraindicaciones para la cirugía, ¿no? Para la apertura quirúrgica. Hay muchos pacientes que son muy delicados y no pueden, si los sometes a una falla, a una bomba o a una cirugía abierta, pues ellos tienen alta mortalidad. En estos casos, los pacientes deberían ir a este reemplazo transcatéter de la válvula mitral y se les recomienda que los pacientes sean evaluados. Ahora, todos estos, en insuficiencia mitral, una de las indicaciones es que el lugar donde se realice la intervención quirúrgica tenga alta experiencia. En insuficiencia mitral se recomienda que el complejo hospitalario tenga una experiencia importante porque la morbimortalidad de estos pacientes está incrementada. Entonces, no es operar. Yo siempre cuento esto, hace más o menos 8 años, 9 años, una paciente que era trabajadora del hospital y llorando, ¿no? Se nos acercó a la consulta externa del hospital diciendo que le habían diagnosticado insuficiencia mitral severa, crónica, y que le decían que tenía que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Entonces nosotros, con toda esta evidencia que ya teníamos, primero hemos confirmado el diagnóstico, si tenía una insuficiencia mitral severa, pero no estaba dilatado, estaba asintomática o muy poco sintomática, la aurícula izquierda no tenía dilatación, no tenía criterios ecocardiográficos de reemplazo de válvula o de cirugía de válvula. Por consiguiente, se le recomendó que no se esperara, se le dio tratamiento médico y se le mandó a una evaluación en un lugar de mayor complejidad. Y en el Instituto del Corazón, donde llegó, le dijeron lo mismo, que debería ser evaluada periódicamente, la hemos estado monitorizando en el hospital, y recién el año pasado, o sea, más de 8 años, 7, 8 años después, recién llegó a los criterios y le han intervenido. Y la paciente actualmente está ya con su prolapso, con su prótesis valvular mitral, no pudieron repararla, y le pusieron una prótesis, pero está totalmente oligosintomática, está con tratamiento médico, desarrolló fibrilación auricular, pero está muy bien. Entonces, si ella hubiera sido operada con una experiencia tal vez menor en el lugar donde la intervinieron, podría haber estado en mayor riesgo y no cumplía los criterios, y muchos pacientes incluso han fallecido durante las intervenciones porque o la intervención no ha sido exitosa, porque la insuficiencia mitral es una patología quirúrgica que hay que tener mucha experiencia para intervenirla quirúrgicamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la indicación, no es solo cumplir o decir está severo y que te operen inmediatamente, tenemos los criterios, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, sí, diuréticos a la cabeza, manejos de insuficiencia cardíaca, puedes usar beta bloqueadores con mucho cuidado.